Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Buenos Aires al Día, hoy ubicados en la ciudad de Berazategui, aquí en el sur del Gran Buenos Aires, para conocer los hechos culturales de esta rica ciudad en materia de artes plásticas, de dibujo, de escultura, de artesanías.
La ciudad de Berazategui tiene una rica historia, una tradición que ha recopilado en este centro ubicado en plena ciudad, que es el Complejo San Francisco. Leonardo Casado nos va a explicar de qué se trata la Escuela Municipal del Vidrio, también el archivo fotográfico y el nacimiento del pueblo con la figura de José Berazategui. Mi nombre es Leonardo Casado, soy museólogo, director de los museos municipales de Berazategui. En este momento estamos acá en el Museo Histórico y Natural de la Ciudad, que funciona en el Complejo Municipal San Francisco. Es una propiedad de carácter patrimonial histórico del año 23, del cual hace 15 años funciona un complejo municipal en el cual se imbrincan tres instituciones, ¿no es cierto? Es el Museo Histórico de la Ciudad, el Museo del Vidrio y la Escuela Municipal del Vidrio. En esta parte, este sector en particular, tenemos una unidad temática del museo denominada Memorias de la Tierra, que tiene que ver específicamente con justamente la parte territorial en lo ambiental, donde se asentó luego el hombre con su cultura, destacando dos sectores en particular, lo que tiene que ver con el pastizal y pajonal pampeano, que es el típico paisaje de la Pampa, la región pampeana, esta llanura sin árboles cubierta por pastos, y por otro sector, la selva marginal, como un espacio de formación atípico para la zona, que es un desprendimiento de la selva Amazonas, que se encuentra en la costa del Río de la Plata, específicamente a la altura de la localidad de Uxón. Luego acá en la vitrina podemos ver restos fósiles de una ballena y de un gliptodonte. Ambos fueron encontrados en excavaciones ocasionales, accidentales, una por una empresa, otra por un grupo de trabajadores municipales, donde se dio origen a estos restos que nos hablan de un pasado de la localidad en materia paleontológica. Que nos permiten hablar de cómo era hasta este territorio, ¿no es cierto?, en su evolución a lo largo del tiempo, en materia botánica, ecológica, que nos hablan, ¿no es cierto?, del desarrollo y de la potencialidad de este distrito, ¿no es cierto?, para su desarrollo económico, social y cultural. Estamos ahora en el Museo Histórico de la Ciudad, que funciona en el Complejo Municipal San Francisco, que es un espacio donde se aglutinan instituciones locales, a saber, el Museo Histórico de la Ciudad, el Museo del Vidrio, la Escuela Municipal del Vidrio, el Archivo Municipal de Fotografía Antigua y el Salón de Exposiciones. En esta casa museo, estamos transitando ahora, funcionaba antiguamente un almacén de ramos generales de la familia Traverso, que luego con los años se convirtió en un espacio cultural. Ya no hay un mercadeo de productos, ¿no es cierto?, de uso cotidiano, sino tener con una mercancía, con un capital cultural. Este sector del museo es particular, se llama de estancias, tambos, quintas y otras hierbas. Tiene que ver específicamente con la narración de la primera actividad económica del partido, que estuvo ligada obviamente a la agricultura y la ganadería. Vemos la evolución de estancias que estuvieron en la zona, como la familia Pereira Ola, familia Yerza, con sus grandes emprendimientos dedicados a la cría de ganado vacuno. Luego también vemos los emprendimientos tamberos de familias de origen vasco-francés, que en el centro de la ciudad tenían estos emprendimientos dedicados a la obtención de leche para fabricar quesos y otros derivados. Y por otra parte también la incursión ya en los años 20, 30 y 40 de los emprendimientos de quintas, que luego fueron virando a sistemas de viveros, y podemos ver una serie de objetos en particular que nos hablan del trabajo cotidiano como era antaño, justamente relacionados con esas actividades: tarros lecheros, tijeras de tuzar, herraduras, ladrillos de adobe, marcas de hierro llamadas también yerras, ¿no es cierto?, nos manifiestan cómo fue esta primera actividad económica que alguna vez fue la clave para el desarrollo local. Esta unidad temática que tiene que ver con el ferrocarril. Este medio de transporte fue el que realmente hizo un quiebre en la ciudad, en la localidad, que era un pueblo por aquel entonces, ¿no es cierto?, un caserío desperdigado, que permitió la comunicación de Berazategui, que todavía no se llamaba de esa forma, con otros pueblos y ciudades de la capital del país. El ferrocarril permitió el desarrollo y la formación de pueblos a su alrededor y el ingreso y egreso de materias primas como también de productos manufacturados. La foto que vamos a ver acá montada sobre un marco es de José Clemente Berazategui. Esta persona era un tambero que tenía su emprendimiento en la zona del centro.
al cual una empresa de ferrocarriles le propuso un negocio, ¿no es cierto?, de poder construir en su predio de campo una estación de trenes. Berazategui cede los terrenos para construir esta estación de trenes a cambio de una cláusula, la cual fijaba que él cedía los terrenos, pero a cambio debía colocarse su nombre en la estación. De esa forma, ¿no es cierto?, la construcción de la estación terminó denominándose José Clemente Berazategui, que es el nombre que luego fue traducido a todo el partido. Los objetos que podemos ver aquí en vitrina tienen que ver justamente con esa evolución de este medio de transporte: imágenes de las estaciones ferroviarias, de las formaciones, elementos cotidianos como faroles, elementos como la pinza picaboletos, boletos, abonos de ferrocarril, un trozo de durmiente y otros asociados a lo que fue este medio de transporte, que justamente permitió no solamente el transporte pasajero, sino el desarrollo de la economía local. Nos encontramos ahora en esta cocina de esta casa museo, que pertenecía a la familia Traverso. La cocina es un espacio de uso cotidiano, como en todas las casas de familia. Aquí lo que vamos a encontrar es justamente toda esa serie de objetos, de utilitarios, que van marcando y van narrando cómo era la forma de vida en los años 20, 30, 40, 50 y 60. Latones, fuentones, bidones, tarras de galletitas, cacerolas de enlosado, el antiguo fogón, la cocina a leña, ¿no es cierto? Nos van mostrando justamente cómo era la cotidianeidad, cómo implicaba el tema de levantarse temprano, el comprar la leche, ¿no es cierto?, al lechero, los elementos para poder hervir, cocinar, los fuentones, la música con el gramófono, la cotidianidad de la ropa, por ejemplo, con la costura, con la máquina de coser, la salamandra, esta mesa que seguramente se han amasado muchísimos fideos, o de poder compartir la comida fabricada, ¿no es cierto?, en esta casa. Es un espacio muy particular donde las emociones más fuertes siempre suelen suscitarse en este espacio, por todo lo que implica con la cotidianidad de cada uno. Bien, licenciado Leonardo Casado, el micrófono, la cámara es para usted y nos comenta de qué se trata este lugar llamado muy bien la capital nacional del vidrio, de la firma de la familia Rigoló y cómo es su historia. Nos encontramos ahora en la primera sala del Museo del Vidrio, y esta sala es la sala histórica que le llamamos nosotros, porque tiene que ver justamente con los orígenes y con el nacimiento de la fábrica Rigoló. Como podemos ver, Rigoló era un grupo de familiares empresarios que llegan al país con la intención de poder fundar una empresa, pero no vinculada al material del vidrio, sino específicamente vinculada a la tinta. Léon Rigoló, un inmigrante francés, él llega justamente de Angoulême, de Francia, con la intención de poder importar papeles de ese lugar y el fabricar tinta aquí en Buenos Aires. Se encuentra con un problema, que es que justamente si fabricaba tinta no iba a tener contenedores para poder resguardarla. Entonces se asocia con unos catalanes y un pequeño taller de vidrio. Empiezan con la producción dedicada a tinteros. Este negocio ve que está naciente y Rigoló decide cancelar el negocio del papel y transportarlo al negocio del vidrio. Llama a un sobrino, 3 años mayor, y fundan en Buenos Aires una pequeña cristalera llamada La Nacional. Esa fábrica dedicada a la producción artesanal de vidrio en un primer momento trabajaba en un primer momento con el sistema de vidrio soplado. Eran bancos junto con las cañas de soplado donde se desarrollaron los primeros elementos para esta industria. Esta fábrica crece, se desarrolla y para 1906 llega al partido de Berazategui. Producen un quiebre, un impacto
a nivel económico, social y demográfico gigantesco. La fábrica empezó a aglutinar a su alrededor, ¿no es cierto?, cientos de obreros que por los años 40 fueron alrededor de 4.500 trabajando en forma directa dentro de la fábrica. La empresa tuvo en su seno una escuela de artes y oficios, el Ateneo Rigovisor, tuvo un club donde se practicaban deportes con una pileta propia, con canchas de fútbol, con canchas de tenis. Colaboró en la construcción de los bomberos locales, el centro cultural Rigoló, la donación de una plaza hacia la comunidad, generando realmente un tipo de vinculación totalmente importantísima entre la comunidad y la empresa. La producción, siempre ligada a utilitarios como platos, vasos, copas, también desarrolló una parte artística muy importante, una producción fundamental que tuvo en los años 30 y 50, con vajilla y unos diseños increíbles, muy modernos, ¿no es cierto?, para la época. Y a su vez, también los convenios con Corning Glass, con Estados Unidos, que fabrican la primera pieza de vidrio Pyrex. Esa primera pieza de vidrio templado, ¿no es cierto?, que permitía una alta temperatura de resistencia en ese material. Vemos también lo que tuvo que ver con la automatización del proceso de producción, de manufactura del vidrio. De esa primera etapa de los talleres de vidrio soplado con caña artesanal de un formato medieval, se pasa en los años 30, 40 y 50 a una automatización, ¿no es cierto?, con grandes maquinarias dedicadas a la producción de vajilla y utilitarios, que eso hizo también un impacto a nivel de manufactura y de cantidad de volumen de piezas. Vemos también, por ejemplo, que la línea Rigopal, que fue una línea fundamental de la fábrica entre los años 40 y 50, prácticamente pobló los hogares argentinos, dejando un sello de la empresa, ¿no es cierto?, en la mesa cotidiana de todos los argentinos. Bueno, esta sala está dedicada a dos personajes locales que están vinculados con el vidrio. Uno de ellos es Félix Berdiszak. Félix Berdiszak era un inmigrante polaco que, escapándose de la guerra, llega a la Argentina y consigue trabajo en la fábrica Rigoló en Berazategui. Félix entra como oficial matricero dentro de la empresa, pero él venía con un oficio particular, que era escultor en piedra y luthier de instrumentos musicales, especialmente violines. Félix, al encontrarse en la fábrica con restos de vidrio, con bloques que dan en los fondos de los hornos, pronunció una frase muy particular que dijo: qué chévere material para una escultura, qué hermoso material para hacer escultura. Y así empezó con un pequeño bloque de vidrio a producir tallas con una técnica muy particular, específicas, que tienen que ver con el uso de taladro percutor y una manguera con agua para dar resistencia a este material, y generó un tipo de técnica y de piezas únicas, ¿no es cierto?, en todo el mundo, por esa particularidad de su técnica en específico. Esta obra que podemos ver es El Soplador, de Félix Berdiszak, que fue una obra encargada por la cristalería Rigoló a este obrero para poder decorar el Policlínico del Vidrio, que era este sanatorio que dependía del sindicato de la obra social de los vidrieros, y representa justamente al obrero por que es el soplador en vidrio. Por otro lado, encontramos también piezas magníficas creadas por Félix en su taller, que tienen que ver con rostros, con figuras, con poliedros, donde la que más se destaca tiene que ver con San Martín, que es una pieza declarada para 1949, en vísperas del año Libertador, que era 1950, la cual también le encarga a la fábrica para poder decorar el hall de ingreso de la empresa. Félix trabajó hasta su jubilación en este lugar, desarrollando esta técnica no solamente en su taller en su vivienda, sino también dentro de la Escuela de Artes y Oficios que tenía la fábrica, que era el Ateneo Rigovisor. Este ala de la sala se llama Lucrecia Moyano porque está dedicado justamente a una mujer que desde el año 1934 a 1954 fue directora artística de la fábrica Rigoló. Lucrecia Moyano venía de una raíz, ¿no es cierto?, plástica, artística, vinculada con la pintura, con el dibujo, y todo ese bagaje de conocimientos fue el que implementó en la fábrica, específicamente vinculados con el desarrollo del vidrio artístico, del vidrio decorativo. Lucrecia implementó un tipo de trabajo, ¿no es cierto?, del trabajo artesanal y del trabajo sin molde, con el trabajo de técnica libre, técnica caída con respecto al vidrio, desarrollando un sistema de piezas con una modernidad y con un lenguaje para la época de avanzada. Estas piezas trabajadas en la empresa fueron las que posicionan a esta cristalería a nivel nacional e internacional, obteniendo concursos y premios a lo largo del país y del mundo, justamente por este desarrollo y esta calificación a nivel artístico que desarrolla Lucrecia Moyano en su trabajo como directora de esta fábrica en la sección artística.
Continuamos en nuestro programa de hoy en Buenos Aires al Día con el licenciado en Museología, Leonardo Casado, recorriendo las historias, las vivencias de Berazategui en la provincia de Buenos Aires. En este espacio, que actualmente es el Complejo Municipal San Francisco, en sus orígenes era el almacén y vivienda de la familia Traverso. Esta esquina en particular, que es esta ochava por donde ingresamos al museo, se conserva tal cual era ese almacén, ¿no es cierto?, con sus estanterías de madera, sus mostradores, caja registradora y todavía una serie de enseres y de productos que se vendían, ¿no es cierto?, en ese espacio en los años 20, 30, 40 y 50. Actualmente este espacio funciona una especie de pequeño bar, ¿no es cierto?, que es el espacio fuelle entre el museo histórico y el Museo del Vidrio, junto con la Escuela Municipal del Vidrio, que funciona también en este espacio histórico patrimonial. Y de este histórico lugar nos vamos ahora al 17º Salón de la Creatividad Artesanal en Berazategui. Lo disfrutamos. La hemos pasado muy bien aquí, conociendo la historia, realmente cosas que son muy interesantes para toda nuestra provincia, para toda nuestra audiencia. Desde Buenos Aires al Día hasta nuestro próximo destino.